agua, con el fuego, el viento, el aceite. Bueno, estábamos escuchando del fuego, ¿no? De aquellos que han apagado el Espíritu de Dios, tienen la oportunidad de reavivar. No sé cuánto han tenido en su casa una cocina leña. Yo tenía cocina leña y también tuve hogar a leña. Y uno pone unos troncos a la noche cuando hace frío, se va a la cama. A la mañana aparece un montón de cenizas, parece que el fuego se apagó, pero uno mueve un poco esa ceniza y va a encontrar debajo las brasas que acomodándole un poquito de madera nueva vuelve a encender porque está caliente, ¿no? Toda la noche ha estado caliente. Lo mismo la cocina a leña, lo mismo, se mueve la ceniza. Eso hacía el sacerdote en el altar. Todas las mañanas sacaba la ceniza, ponía leña y el fuego ardía continuamente y nunca se apagaba, ¿no? Entonces lo mismo es el creyente que ha apagado el espíritu, ¿no? Tiene que remover un poco la ceniza, meter combustible, quizás hay que soplar un poquito y vuelve a encender. Así es la vida del creyente. No hay ceniza si no hay fuego, ¿no? Es lógico que todo fuego amontone ceniza. En la ceniza muchas veces la vida cotidiana, las preocupaciones, las aflicciones, los trabajos, y tenemos que salir al mundo para trabajar, los chicos para la escuela. Y bueno, esto amontona ceniza, pero venimos a la casa de Dios y el Espíritu Santo es el que remueve un poco y le pone combustible y vuelve a encender, ¿no? Gracias a Dios ese fuego que purifica, que ilumina, que penetra, que trae ese abrigo, ¿no? Porque cuando hace frío, tener un hogar a leña o tener un fuego encendido significa una gran diferencia, ¿no? Gloria al Señor. Ese fuego quita las escorias es todo lo que nos sirve, ¿no? Había un platero trabajando, haciendo sus artesanías en el taller. Alguien se acercó y vio cómo fundía la plata en el crisol y con el colador sacaba toda la escoria para desecharla, y le preguntó al platero cómo era que él sabía cuando la plata estaba purificada, cuando ya no tenía basura, cuando ya no tenía escoria. Y el platero le dijo: cuando yo puedo ver mi rostro en el metal fundido, cuando se refleja mi rostro, yo ya sé que la plata está pura, que ya no tiene basura, ¿no? Y lo mismo en la vida del creyente, cuando Cristo se refleja en nuestra vida, ya no hay escoria para quitar. Pero mientras está la escoria, la plata está oscurecida y no brilla. Se le saca la escoria y empieza a brillar, porque queda la plata pura, ¿no? Dios haga su obra en cada uno de nosotros, saque toda la escoria. Gloria al nombre del Señor. Mirábamos el aceite, ¿no? El aceite es el que cura las heridas. Antiguamente no había medicina y los antiguos curaban una herida poniéndole aceite, ¿no? El aceite suaviza, el aceite mitiga el dolor, es antibacteriano y bueno, y evita, ¿no es cierto?, que la herida supure. Así que damos gracias a Dios por el aceite del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo. Y luego tenemos como símbolo también la lluvia y el rocío. Salmo 133, dice la palabra, hablando de la unción que cae sobre la barba y sobre la cabeza de Aarón, dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión. Ese es el símbolo también del Espíritu Santo, el rocío, ¿no? Y la lluvia. Joel dice: así como di la lluvia temprana, sobre vosotros también daré la lluvia tardía. La lluvia que refresca, la lluvia que es abundante, y ese rocío que es imperceptible.
porque no lo vemos tampoco, o no lo vemos cuando desciende, pero por la mañana está todo humedecido, ¿no? Antiguamente, antes del diluvio, la tierra se regaba por el rocío de la noche, no había nubes, nunca había llovido, entonces todo el mundo vegetal se regaba por el rocío, imperceptible, va descendiendo a la noche, y no te das cuenta hasta que no está todo mojado, ¿no? Pero no vemos lluvia caer. Esa es la obra del Espíritu Santo también. A veces no podemos palparlo, no podemos tocarlo, pero Él está haciendo su obra en nuestras vidas, ¿no? Otro de los símbolos, voy a ir rápido para no perder mucho tiempo y los hermanos puedan ir a comer, ¿no? Otro de los símbolos, la paloma. Hace poco predicaba en la central sobre esto, ¿no? Pero en una predicación no se puede uno expresar como en un estudio, que tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? La paloma es el símbolo que el Señor usó para bautizar a Cristo. Cuando allá en el río Jordán, el Juan le daba el bautismo a las aguas, dice que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre él, y se escuchó aquella voz del cielo que del Padre decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? La Trinidad presentada en aquella ocasión, ¿no? El Dios Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y Cristo bajando a las aguas del Jordán, ¿no? La paloma es el símbolo porque es un animal sencillo. Por allá dijo Jesús que nosotros los creyentes tenemos que ser astutos como la serpiente, pero sencillo como la paloma. Paloma es un animalito sencillo, humilde, no es un animal que estorbe, que haga ruido, que ande en los basurales, que atraiga las moscas, un animal limpio, que le escapa el ruido, asustadizo. No sé si alguna vez tuvo una paloma en la mano, pero cuando usted le toma, esa paloma parece que el corazoncito de ella va a explotar, ¿no? Y abre los ojos grandes y parece que está aterrorizada, ¿no? Uno no le hace nada, pero es un animalito de esa forma, ¿no? Asustadizo, un animalito que le escapa al bullicio, ¿no? Donde hay ruido, donde hay música fuerte, no va a encontrar este animal, ¿no? Y ese es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Te quiere que el Espíritu Santo le acompañe? No, tiene que, mantener su corazón limpio. Así que el corazón es la morada del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, hay unas ideas equivocadas que el Espíritu Santo viene a la persona y le quita el espíritu de la persona, le desplaza el espíritu de la persona. No, eso no ocurre. El espíritu de la persona, si es quitado de nosotros, se termina la vida. Cuando el espíritu es quitado, se termina la vida, el cuerpo queda sin vida. Así que nunca el Espíritu Santo desplaza tu espíritu. La palabra que usa en la traducción griega es paracleto. Esa es la palabra griega. ¿Y sabe qué significa paracleto? Alguien que viene al lado, alguien que se pone al lado. Es decir, el Espíritu Santo viene al lado. Al contrario de los demonios muchas veces desplazan al espíritu del hombre. Mire que había un hombre llamado Gadareno, que cuando el Señor le preguntó cómo se llamaba, dijo legión. Somos legión. Una legión romana estaba compuesta por 6.000 soldados. Así que este hombre tenía 6.000 o más demonios adentro de su cuerpo, ¿no? Y cuando esto ocurre, cuando hay una posesión así, muchas veces el espíritu humano sale del cuerpo, le desplaza. Yo he conocido endemoniados que estaban fuera del cuerpo y ellos observaban todo lo que pasaba con su cuerpo. Cuando orábamos, cuando Dios lo libertaba, ellos estaban, dicen, en un lugar, en el espacio, y de ahí podían ver todo lo que ocurría con su cuerpo. Esto hacen los demonios, pero el Espíritu Santo nunca
desplaza al espíritu humano. Viene a la par, viene al lado, para ayudar, para guiar, para consolar, para fortalecer, ¿no? Maravilloso Espíritu de Dios, consolador, que el Señor envió para que esté con nosotros. Así que debemos anhelar y buscar el Espíritu de Dios, ¿no? Simbolizado por esa paloma, ¿no? Mansa, humilde, frágil, gloria al nombre del Señor, asustadiza. Ese es el símbolo más maravilloso que tenemos del Espíritu Santo. Uno de los lemas de nuestro ministerio es precisamente una paloma, ¿no? Te conoce el logo de nuestro ministerio, es una paloma, y está en proyección, ¿no? La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Otra cosa que tenemos como símbolo es una voz, ¿no? Muchos antiguos allá, ¿no es cierto?, escucharon una voz que les indicó el camino a seguir, ¿no? Y esto lo vamos a leer ahora en Isaías 6:8, y alguien lee Isaías 30:21, gloria al nombre del Señor. Isaías 6:8, quien lee primeramente, y yo voy a leer 30:21. Alabo el nombre del Señor. Una voz, allí cuando Isaías tiene aquella revelación, ve el trono del Señor. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Una voz que guía, ¿no? Dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán en tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Una voz que guía, una voz que avisa. Hebreos 3 también habla de esa voz que los antiguos pudieron escuchar. Gloria al nombre del Señor. Leemos Hebreos capítulo 3. Alabado el nombre del Señor. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, desde que me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a la causa de la cual me enemisté con esa generación y dije: siempre divagan en sus corazones y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. No endurezca el corazón, no, y ríndase. Yo creo que el secreto de las bendiciones de Dios es la rendición. Se habla poco de eso, ¿no? Pero usted ha visto las diferencias con hermanos que por ahí están 20 años en la iglesia, están apagados, están fríos, no reciben nada, están amargados, ¿no? Y hace 20 años que congregan. Y usted de repente ve una persona que se convirtió hace 15 días. Y usted le ve alegre, alabando al Señor. Dios le usa, Dios le bendice, Dios le prospera. Y uno se pregunta por qué esa diferencia. Y bueno, tiene que ver con la rendición. Hay gente que viene al Señor y se rinde de inmediato. Y hay gente que está 30 años en la iglesia y no rinde su corazón. Tiene todavía sus reservas, tiene sus asuntos que no entrega, y bueno, y ahí se presenta esa diferencia. ¿Sabe que en el camino del Señor el crecimiento no es como el biológico? En el biológico se supone que un chico de 1 año comience a dar los primeros pasos. Se supone que cuando tiene 2, 3 años ya empiece a hablar. Se supone que a medida que va creciendo ya aprende a leer y ya usa todo un vocabulario. No, gloria al Señor. Pero en la vida espiritual
no funciona de esa manera. No es por antigüedad, no es por cuanto conocemos la Biblia, no es porque estudiamos teología, no es por los dones que tenemos, sino es por la rendición que hagamos en la presencia de Dios. A cuanto más se rinda, más bendición va a tener, mayor crecimiento va a tener, mayor madurez va a recibir, ¿no? Y hay gente que puede estar 30 años en la iglesia y están aplastados, nunca crecieron, nunca avanzaron, al contrario, ¿no? Parece que va para atrás, como el cangrejo, gloria al Señor, ¿no? Pero el que se rinde, el que se entrega, por eso decía, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hicieron los antiguos. Ríndete a Dios, entrégate a Dios y Dios te va a dar todas las promesas que ha prometido para cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que también otro símbolo del Espíritu Santo, lo dije en algún pasaje, es el sello, ¿no? El sello que hemos leído en Efesios capítulo 1 y capítulo 4, el sello, las arras de la promesa, el día que fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? De la promesa. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Apocalipsis capítulo 7, verso 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles que estaban para hacer daño a la tierra y a la mar. Y dijo, no hagáis daño a la tierra ni a la mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. El sello de Dios autentica, el sello de Dios certifica, asegura, ¿no? Cuando hay un documento sellado, tiene legalidad. Teníamos un problema con algunas propiedades allí en Misiones y las autoridades dicen no tiene la autenticidad de la escribanía, faltan los sellos de la escribanía. Ahora estamos haciendo los papeles de Campo Viera y fueron a parar esos papeles al escribano. Entonces el escribano le coloca los sellos y eso es un documento que pasa a tener valor legal. Y no tiene los sellos, no sirve. Puede ser el papel más lindo, puede ser la redacción más hermosa, pero si no está sellado por la escribanía, no tiene valor. ¿Y sabe qué? Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Dios nos compró, somos algo asegurado, porque el sello imprime una marca, no es cualquier cosa. El sello es una tinta que es indeleble, que se le coloca a los documentos, ¿no? Cuando un documento está sellado, hay otros documentos que para que tengan valor tenés que ir a sellarlo en un banco o tenés que sellarlo en renta, ¿no? Y te colocan un timbre allí, te colocan un sello que es indeleble, que no se puede borrar. Y eso le da legalidad al documento. Tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. Cuando creyó ya tiene al Espíritu Santo. Algunos, hay himnos que cantamos y coros que cantamos que no son inspirados, que no son correctos. Cuando decimos, manda lluvia copiosa, o ven Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo está en nuestros corazones. No le tenemos que invitar a venir, ni tiene que bajar de algún lugar. El Espíritu Santo está en el corazón de los creyentes. Al día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora lo que falta es el bautismo, es decir, la llenura, que se complete, que Dios te sumerja en el Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Y eso ocurre cuando vos te rendís. Hablamos de rendición. ¿Cuál es la rendición? Lo más difícil de rendir. ¿Cuál es lo más difícil de rendir? Porque el corazón, ya sabe, el corazón es frágil. Y hay algunas mujeres que son muy sentimentales y un poquito se conmueven y ya están llorando. Ya el corazón se aflojó. Hay hombres también que son sensibles, que cuando, ¿no es cierto?, algo les toca emocionalmente, ya se le están cayendo las lágrimas. El corazón está rendido. Pero lo que no rendimos, lo más difícil de rendir, la lengua.
Hablamos de eso esta mañana, ¿no? La lengua es el miembro más difícil de gobernar. El que lo gobierna, gobierna todo el cuerpo. Así dice la palabra. El que lo gobierna es varón perfecto, mujer perfecta, y gobierna todo el cuerpo. Si yo gobierno la lengua, gobierno los ojos. Si yo gobierno la lengua, gobierno los oídos. Si yo gobierno la lengua, gobierno las manos. Acá hay iglesias que se han agarrado a sopapo. Porque no hay gobierno. Entonces se van a las manos, se agarran a sopapos. Yo tengo iglesias conocidas, iglesias vecinas, a donde el patrullero tuvo que parar en la puerta de la iglesia una semana entera, porque las mujeres de los pelos y los hombres a los sopapos. No gobierna las manos, no gobierna el carácter, no gobierna la cabeza, no gobierna nada, porque no aprendió a gobernar la lengua. Entonces, mire qué lindo, cuando usted rinde esa lengua al Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo tome el timón. Dice que la lengua es como el timón de las grandes naves. ¿Vio esos barcos gigantescos, esos cruceros gigantescos? No son gobernados por una pequeña paleta en la popa. Que el timón le mueve y eso hace que el barco vaya donde el timonel quiere llevarle. Y es una paleta que está allá atrás, en la parte de atrás, bajo agua. ¿No? Se llama el timón. Dice que el que gobierna el barco, gobierna todo con ese timón. Los grandes brutos, como los caballos, se le pone un fierrito en la boca, con una rienda. Y ese fierrito en la boca le hace que doble en la esquina, le hace que frene o le hace que avance. Es como el volante de un auto, pero es un fierrito que está entre los dientes del caballo. Eso, cuando usted tira la rienda, le molesta y le hace doblar. Y gobiernan esos brutos, a veces de 500 kilos, con ese fierrito. Esto es lo que nos dice Santiago. Así tiene que el hombre gobernar su lengua. Entonces, ¿sabe? Usted que no puede gobernar la lengua, que no puede guardar un secreto, que no puede dejar de contar un chisme, que no puede dejar de criticar. Usted tiene que entregarle al Señor, al Espíritu Santo, ese miembro. Entrégueselo. Es decir, cuando vamos a orar ahora, al final, usted deje que el Espíritu Santo se haga cargo de ese miembro. Gloria al Señor. Y si ese miembro empieza a decir gloria a Dios, aleluya, o empieza a hablar en una lengua que usted no conoce, ríndalo y ahí usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si apagó el Espíritu, va a ser reencendido, va a ser reavivado. Porque el Señor saca la ceniza, sopla las brasas, agrega leña nueva y el fuego de Dios comienza a arder. Pero tiene que rendir esa lengua al Señor. Gloria. Por último de ese sello, símbolo del Espíritu Santo, el último, el vino. ¿No? ¿Sabe que cuando vino por primera vez el Espíritu Santo, la gente decía, estos están borrachos, están llenos de mosto, están llenos de alcohol, de vino, ¿no? Y Pedro escuchó la murmuración y dijo, no están borrachos porque recién son las 9 de la mañana. Y a esa hora ninguno anda borracho. Generalmente los borrachos andan a la tarde y a la noche, no a las 9 de la mañana cuando recién amanece, ¿no? Sino dijo Pedro, esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y profetizarían nuestros hijos y nuestros viejos tendrían visiones. Esa es la promesa que estaba escrita en el profeta Joel. Gloria al Señor. Pero muchas veces se confunde, ¿no? Porque es una embriaguez espiritual. No necesitamos alcohol, no necesitamos poner en el sistema alcohol o fermento para alabar a Dios y para alegrarnos. A ver qué dice Proverbio 30, porque hay algunos creyentes que les gusta el corcho. Estos días hablaba con uno y dice un poco de vino no hace mal. La Biblia dice que no hay que emborracharse, pero un poco de vino en la comida, ¿no? Bueno, alguien que
le gusta, ¿no? Y no ha dejado ese vicio. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Deja la cerveza para el desfallecido. Deja el vino para los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad. Y de su miseria no más se acuerden. Usted no tiene aflicción. El creyente no está afligido de ánimo. El creyente no está amargado, no necesita alcohol, no necesita colocar una bebida fermentada. Cuando está entristecido y angustiado, busca de Dios y el Espíritu Santo le toca el corazón, le da ese manto de alegría y está alegre sin alcohol, está feliz sin alcohol. Gloria al nombre del Señor. Dice, no embriaguéis con vino, que hay disolución. Mas antes se lleno del Espíritu Santo. Antes de embriagarse con cerveza y con alcohol, busque ser lleno del Espíritu Santo. Y va a ver que es una alegría que no le trae resaca. Es una alegría que no le enferma el hígado, ni le trae... Porque el borracho, yo tuve toda mi parentela borracha. Mi padre, mis tíos, todos eran borrachos. Y yo también era borracho cuando no conocía al Señor. También, yo hacía... mate con vodka y con ginebra. Ponía 1 litro de ginebra adentro de la pava. Si no, ponía 1 litro de vodka adentro de la pava. Y la ponía al fuego. Cuando estaba caliente me tomaba mate de eso. Las orejas así parecía semáforo, colorada. No, en pleno invierno no sentía frío. No, gloria al Señor. Iba al camino de mis parientes. Al camino del alcoholismo, gloria al nombre del Señor. Todos mis parientes fueron alcohólicos, gloria al nombre del Señor. Pero el Señor me dio el gozo del Espíritu Santo y ya no necesité el alcohol, porque no soy amargado ánimo ni estoy desfallecido. Ahora usted está desfallecido, está de amargado ánimo, tómese un vino. Pero aquel que tiene a Cristo no está desfallecido ni tiene amargado su ánimo. Está alegre, amén, hermano, gloria al nombre del Señor. Si tiene el Espíritu de Dios va a estar alegre todo el tiempo. Y no va a necesitar alcohol ni ninguna otra sustancia. Va a estar alegre desde que se levanta hasta que se acuesta. Gloria al nombre del Señor. Pero tiene que buscar el Espíritu de Dios en su corazón. Amén, hermano. Dios te bendiga en esta hora. Gloria. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es un estímulo espiritual. Nos saca las inhibiciones, nos saca la vergüenza, nos da entusiasmo, nos da denuedo, ¿vio? Cuando usted viene al Señor, yo cuando vine al Señor, Marcelino le pasó lo mismo, a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Yo me senté allá en el último banco al lado de la puerta, porque estaba con vergüenza. Y yo le dije al compañero que me llevó, en cuanto alguno me mire mal, me mando a mudar. Porque parecía que todos me estaban mirando. Primera vez que pisaba una iglesia. Nunca había estado en una iglesia. Entonces estaba cerquita a la puerta para cuando algo me molestara, me levantaba y me iba. Pero el compañero que me llevó me agarró de la camisa, del saco así, en el banco, y cuando yo me quería levantar me tiraba para abajo. Y yo me recuerdo que oraba y decía, quédate quieto, demonio. Y así me tuvo todo el culto, hasta que pasé a convertirme, gloria al Señor. Cuando Marcelino vino fue lo mismo, vergonzoso, no podía hablar, se ponía colorado. No, pero el Espíritu Santo te quita la vergüenza, el Espíritu Santo te quita las inhibiciones, el Espíritu Santo te quita todos esos conceptos que tenemos y nos da libertad. Por eso dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tenga libertad de alabar a Dios, tenga libertad para recibir del Espíritu Santo. Gloria, ponte de pie en esta mañana, gloria al Señor. Recuerdo un portero, un chico, que Dios le había sacado de la homosexualidad. ¿Se acuerdan los hermanos José Gallo? Ahora se fue a vivir a Entre Ríos, no supimos más de él. Pero era un portero nuestro, un jovencito, así como el hermano Santiago, ese porte. Y recuerdo que él quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Y en un culto, allá en la puerta, le bautiza el Espíritu Santo y empezó a los gritos. Y empezó a los saltos.
Yo me acuerdo que el culto terminó, los hermanos se fueron a la casa, en las 10 de la noche empezaron a irse, se quedó la iglesia vacía y él seguía saltando allá, al lado de la puerta. Nos fuimos 3 o 4, me parece que estaba hermano Julio en aquel tiempo. Nos fuimos allá, hermano Jorge, y estuvimos con él casi hasta las 2 de la mañana. Le bajamos al sótano, porque se apagó toda la luz del salón. Tenemos el sótano en la central, digo, le llevamos allá que vamos a estar más tranquilos. Y él seguía saltando y gritando. Se quedó sin garganta, se perdió la voz. Le salió un chiflido a lo último, porque arruinó la garganta de él, alabando a Dios, levantando las manos. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Te saca la vergüenza, te saca, ¿no es cierto?, el que dirá, las inhibiciones que podés tener, los complejos, los traumas que a veces traemos a la casa de Dios. Eso desaparece, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar para que Dios te bautice en esta mañana con el Espíritu Santo. Y si fuiste bautizado y se apagó, para que Dios te renueve, para que Dios sacuda la ceniza y encienda de nuevo el fuego del altar. Gloria al Señor. Yo voy a invitar, cierren los ojos ahora, y voy a invitar el que quiere que venga aquí adelante. Los siervos del Señor van a estar abajo todos orando por tu vida. Venga adelante, si necesitas ser renovado, si quieres ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero recuerde lo que hemos aprendido en esta mañana. Ríndase, rinda esa lengua, rinda esa boca al Señor y haga lo que el Espíritu de Dios te manda que haga. Si